Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal de Rincón de Dios que da para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su luz admirable. También pueden conseguir mis prédicas por mi perfil de Facebook de Iván Vilche. Entonces, primero que nada, gloria a Dios por este día de vida que me regala, bueno, y que me permite predicar su palabra nuevamente. Que sea Él glorificándote en esta hora por medio de su palabra, que es verdad, por medio de su Santo Espíritu, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este siervo inútil, que solo hace lo que su Señor le mandó. Le pido todo esto a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Y que bueno, que seamos juntamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, al Dios de Israel. Amén y amén. ¿Okay? Comenzamos a ver el Evangelio de Marcos. Vimos como en el comienzo de la predicación de mi Señor Jesús, vimos también, lo último que vimos fue como mi Señor Jesús tenía autoridad, tanto para enseñar. Recuerden que la gente decía, se maravillaba de su doctrina, porque no explicaba, no enseñaba como los fariseos, sino como aquel que tiene toda autoridad. Pues de mi Señor Jesús no tenía autoridad porque no solamente la predicaba, sino que la vivía. Él ponía en práctica la palabra que él decía. Él daba testimonio con su... Él con su testimonio avalaba lo que él decía. Amén. Y por supuesto, él manejaba la palabra de Dios. Mi Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios eterno, él conocía la palabra de Dios a profundidad. Él no solamente la conocía por la superficie, como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Que conocían la letra, pero no conocían muchas veces el espíritu de la palabra o lo importante de la palabra. Mi Señor Jesús no era como los fariseos que hablaban de la escritura pero no la vivían. Entonces por eso él predicaba como el que tiene toda autoridad. Él predicaba de manera diferente, autoritaria. Y eso a las personas le llamó la atención porque era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿ok? También vimos como mi Señor Jesús no solamente tenía autoridad al momento de enseñar las Escrituras, que gloria a Dios sí, pero también tenía tal autoridad que con una orden echaba fuera a los demonios y estos le obedecían. Algo también maravilloso que los israelitas no veían muy a menudo, ¿verdad? Hasta los demonios, con una sola orden, mi Señor Jesús, salían de la persona y dejaban a la persona quieta. Vimos que los demonios conocían a mi Señor Jesús y cuando lo vieron le decía, ¿qué quieres con nosotros? Jesús era saber, ¿sabes? Vienes a atormentarnos. Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y él les mandaba a callar, ¿verdad? Porque todavía no era el tiempo de que eso se supiera. ¿Ok? Y con una sola orden los echaba fuera y ellos se iban de la persona. Amén. Como lo vimos en el caso del hombre que tenía un espíritu inmundo y estaba en la sinagoga. ¿Ok? Y vimos también como la suegra de Pedro fue sanada de una fiebre que ella tenía. Luego de que mi Señor Jesús expulsa a ese demonio de ese hombre que estaba en la sinagoga, él se dirige a la casa de Pedro
a la casa de Simón Pedro, ¿verdad? Y resulta que al llegar ahí, la suegra de Pedro tiene fiebre. Y él se le acerca, la toca y en ese momento ella se levanta y la fiebre la dejó. Vemos como mi Señor Jesús tiene completa autoridad también sobre las enfermedades, para sanar, para dar vida a quienes le quieren. ¿Ok? Y dijimos que por este motivo Jesús no llegó con su amigo Lázaro antes de que él muriera, porque si él hubiera llegado un día antes y Lázaro hubiera estado vivo, por ejemplo, él no hubiera muerto, Jesús lo hubiera sanado. Cualquiera que sea la enfermedad y cualquiera que sea la gravedad, si Jesús te quiere sanar, Él te sana y punto. Pero era voluntad de Dios que Lázaro muriera y resucitara y mi Señor Jesús lo resucitara para que se glorificara al Hijo como se glorifica al Padre y para que se manifestara la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a estar ahora en el capítulo 1. Continuamos con el capítulo 1, pero esta vez vamos a estar en Marcos capítulo 1, versículos de 35 a 45. ¿Okay? Vamos a leer primero de 35 a 39, los explicamos y después leemos de 40 a 45. ¿Ok? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón Pedro y los que con él estaban. Y hallando le dijeron, todos te buscan. Le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque a esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ok. Vamos a, como siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a escudriñar esta palabra, ¿ok? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Recordemos que mi Señor Jesús nos da ejemplo de todo. Nos da ejemplo de cómo vencer la tentación por medio de la palabra. Cuando estaba él en el monte de Getsemaní, también oró. Él vino a dar un ejemplo de cómo vivir una vida piadosa, una vida cristiana piadosa y llena de fruto para el Señor. Y aquí tenemos uno de estos extraordinarios ejemplos que Él nos dejó. Fíjense bien, siendo Él el Hijo de Dios Altísimo, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, siendo Él el Verbo eterno de Dios, Él se veía en la necesidad de orar, y se levantaba levantándose muy de mañana, ¿verdad? Él se levantaba muy de mañana, muy temprano y aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué Jesús tenía esa necesidad? Si Él era la segunda persona de la Trinidad, si Él era el Verbo de Dios eterno, si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué creen ustedes que mi Señor Jesús se veía movido a clamar de noche, a acabar de madrugada? Porque, hermano, a pesar de que Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre. Y en su parte humana, y para fortalecer esa parte humana, esa parte débil, esa carne, para fortalecer su carne, Él se veía movido a clamar al Padre, a orar, a sujetarse a Él en oración. Y allí vemos
efectivamente lo que mi Señor Jesús dijo. El Padre mayor que yo es. Claro, el Padre mayor que... Perdón. Primeramente, a mi Señor Jesús llamar a Dios Padre, ya lo está haciendo mayor a Él, porque ya al usar la palabra Padre le está dando autoridad sobre Él, le está dando señorío sobre Él. Y al orarle a Él, también se está sujetando a la voluntad del Padre. Entonces aquí Jesús nos enseña su humildad, ¿verdad? Su humildad. Aquí mi Señor Jesús nos enseña que Él era un siervo en manos de su Padre, en manos de su Dios. Recuerde que el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús como siervo, a ese Jesús que vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Y aquí vemos esa sujeción y esa dependencia que Jesús, siendo el Hijo de Dios Altísimo, tenía de su Padre Celestial. Cumpliendo así lo que le enseña a sus apóstoles, que lo vemos en el Evangelio de Juan. Cuando ustedes oren, no sean como los gentiles que repiten varias palabrerías y hacen oraciones largas porque piensan que así se las han escuchado. Cuando ustedes oren, entran en su aposento y a puertas cerradas, oren a Dios que ve en los secretos, y Dios que ve en los secretos les recompensará en público. Y esto es lo que vemos que mi Señor hace aquí. Muy de madrugada, muy temprano en la mañana, aún estando oscuro, Él sale al desierto, a un lugar apartado, a orar. ¿Por qué? Porque Él necesitaba ser fortalecido. Él necesitaba ser fortalecido para predicar el Evangelio. Él necesitaba ser fortalecido para pelear con los demonios, para echarlos fuera. Lo que yo quiero que a ustedes les quede de esto es que él dependía, siempre, mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él fue dependiente Él fue dependiente de su Padre Celestial. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprecien aquí en este versículo. Que Él dependía al 100% del Padre Celestial, aún Él siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno. Él dependía al 100%, estando aquí en la tierra. Él dependió 100% de su Padre Celestial. Él decía, las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace sus propias obras. La palabra que yo, la enseñanza que yo les traigo, la doctrina que yo les traigo no es mía, sino del Padre que me envió, y todo el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina que yo les enseño es mía o es del Padre o es de otra persona. O es del Padre o es mía. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es la importancia de sujetarse a Dios a pesar del lugar donde Dios nos coloque, a pesar del ministerio, los dones y los talentos que Dios nos haya provisto o proveído. Es necesario siempre estar en humildad y sujetarse a Dios en todo, y clamar a Dios y orar a Dios. Es necesario que el cristiano haga uso de los medios de la gracia que Dios nos ha provisto: la oración, la comunión con los santos, el Espíritu Santo. Es necesario que el creyente utilice
los medios de la gracia que Dios le ha provisto. Mi Señor Jesús, a pesar que era Él, sabía que Él no podía llevar a cabo esta obra, ese encargo que el Padre le había dado, este mandato que el Padre le había dado, de salvar a su pueblo de sus pecados, si no era en dependencia del Dios que lo envió. Y para poder estar en comunión con ese Dios, y para poder ser lleno de Él, y para poder llevar a cabo su voluntad, Él usaba los medios de la gracia, la oración. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él predicaba el Evangelio, pero pero quiero hacer énfasis en esto, en la dependencia que Jesús tenía de su Padre Celestial. Esta dependencia tenemos que imitarla nosotros, a pesar del cargo que tengamos en la iglesia, a pesar de los años que tengamos en una congregación esquioye. Lo importante es que dependamos de Dios, que no nos creamos fuertes en nuestra propia opinión, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos creamos los mejores, porque no lo somos, hermano. El que quiere ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Entonces yo quiero que de este versículo le quede eso, la dependencia que mi Señor Jesús tenía del Padre, que aún siendo Él clamaba, Él oraba, Él buscaba la fortaleza del Padre, Él buscaba la sabiduría del Padre, Él buscaba hacer la voluntad del Padre, Él buscaba que el Padre lo llenara, lo fortaleciera, porque sabía que Él en su propia fuerza, como hombre, no iba a alcanzar nada, pero Él sabía que si el Padre estaba con Él, Él iba a llevar a cabo la encomienda del Padre, iba a lograr su objetivo. Amén. Gloria a Dios. Y le buscó Simón y los que estaban, y hallando le dijeron, todos te buscan. Ok. Recordemos que él se quedó a dormir en la casa de Simón Pedro, ¿verdad? Muy temprano, él sale a orar, muy de mañana, cuando aún era oscuro, al desierto apartándose. Y luego los apóstoles que andaban con él, que eran 4, Andrés, Simón, Juan y Jacobo, lo buscan. Y cuando lo encuentra le dice, maestro, mucha gente te busca. Claro, mucha gente obviamente supo lo que mi Señor Jesús había hecho en la sinagoga, que había expulsado el demonio de ese hombre. Mucha gente supo eso y obviamente había una gran multitud, tal vez, buscándolo para que lo sanara de diversos males, ya fuera de demonios o de cualquier enfermedad. Pero fíjense bien lo que dice mi Señor Jesús. Les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique allí el Evangelio, porque a esto he venido. Fíjense bien. El ministerio principal de mi Señor Jesús era el de predicar la palabra de Dios. Él obviamente hizo milagros, señales y prodigios extraordinarios en Israel. Todos sabemos eso. Acabamos de ver una señal maravillosa como Él expulsa a ese demonio con solo ordenarlo una sola vez, ¿verdad? Acabamos de ver la sanidad de la suegra de Pedro, como él reprendió la fiebre y esta dejó a la suegra de Pedro. Pero el ministerio principal de mi Señor Jesús no es de sanador, no. El ministerio principal de mi Señor Jesús no es de médico, es de predicador, no es de sanar los cuerpos, es de sanar el alma, es de limpiar los pecados, es de perdonar al hombre y reconciliarlo con Dios. Ese es
el ministerio principal de mi Señor Jesús. Como yo les digo, una persona puede ser sanada, pero esa sanidad no quiere decir que esa persona sea salva. Lo que verdaderamente era importante era la sanidad espiritual. Era que las personas se arrepintieran de sus pecados y creyeran en Cristo para recibir el don de la vida eterna. Eso era lo que más le importaba a Jesús. A eso Él vino. ¿A qué vino? A salvar a su pueblo de sus pecados. Le pondrá por nombre Jesús, le dijo el ángel Gabriel a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no dijo, porque Él sanará a todos de todos sus males. No, no. El ministerio principal de mi Señor Jesús era predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación, no para sanación. ¿Ok? Claro está. Jesús hizo mucho en el impodido y sanó a muchos. Pero no mucho de lo que Él sanó. Pero no todo lo que... no todos los que recibieron un milagro de parte de mi Señor Jesús fueron salvos. Por ejemplo, cuando Él sana a los 10 leprosos, solamente se devuelve uno y le da la gracia. Mucha gente, y eso lo podemos ver en el día de hoy, mucha gente recibe sanidad de parte de Dios en el nombre de Jesús, pero no por eso se arrepiente de sus pecados, pero no por eso acepta a mi Señor Jesús como Salvador. Entonces lo que yo le quiero decir es que aunque las sanidades que hizo mi Señor Jesús eran maravillosas y eran importantes, porque cumplía las Escrituras, llevó sobre sí nuestras enfermedades. Amén. Pero lo más importante del ministerio de mi Señor Jesús, sin duda alguna y sin miedo a equivocarme, y siendo fiel a la Escritura, era la predicación del Evangelio. Porque fíjense bien, hermanos y amigos, que ellos le dijeron que había mucha gente buscándolo. Claro, después que vieron que sanó al endemoniado, que expulsó al demonio, todo el mundo le llevó gente enferma y tal vez endemoniada para que Él la sanara. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Le dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Yo he venido a anunciar la buena nueva de salvación. Yo he venido con el objetivo principal de salvar a mi pueblo de sus pecados. Yo he venido con el objetivo principal de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto yo no lo voy a hacer a través de sanidades y milagros. Esto yo lo voy a hacer a través de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Por eso que vemos que Jesús aquí le da la prioridad a la predicación, hermano. La prioridad. La mayor importancia en un servicio al Señor no está en las sanidades, no está en las alabanzas, no está en los actos especiales que se pueden hacer en la iglesia. La mayor importancia está en la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio es que convence a la persona. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar al pecador. Porque es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios el que hace la obra de convencer de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero es a través de la predicación, hermano. No es a través de los milagros, no es a través de las alabanzas bonitas o modernas que podamos poner o escuchar en la iglesia. Es a través de la predicación del Evangelio. Es a través de una predicación fiel del Evangelio
que el Espíritu Santo obra en los corazones de la persona. No es a través de los milagros, no es a través de las señales, no es a través de la adoración. Porque fíjense bien, si fuera a través de los milagros, los fariseos se hubieran tenido que convertir. Porque los fariseos vieron señales y milagros increíbles. La resurrección de Lázaro, por ejemplo. Este hombre que tenía 38 años paralítico. Ellos vieron todos esos milagros, fueron testigos. Pero vemos que los milagros no salvan a nadie. Que que no es algo, lo que salva no es los muchos milagros, las muchas señales. Lo que salva es una predicación fiel del Evangelio, porque ahí es donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, cuando la persona cree, aplica la salvación en esa persona, aplica la regeneración, aplica el nuevo nacimiento allí, a través de la palabra, no a través de una señal milagrosa o no. Amén. Entonces esto es muy importante. El ministerio de mi Señor Jesús se centraba en la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Amén. De todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Amén. Entonces, y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjense, predicaba en las sinagogas, ¿ok? ¿Por qué en la sinagoga? Porque en la sinagoga era donde se reunía la mayor cantidad de judíos los sábados. Y por eso él aprovechaba esos momentos, ese lugar, ¿verdad? Que era propicio para él enseñar las escrituras, para él anunciar las nuevas y también echaba fuera demonios, porque bueno, donde está la luz, que es Cristo, las tinieblas tienen que huir. Cuando los demonios venían a entrar a Cristo y había algún endemoniado ahí, el demonio se manifestaba y decía, como dijo este endemoniado que estaba en la sinagoga: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Porque la sola presencia de Jesús reprendía a las tinieblas. La sola presencia de Jesús ya molestaba, ya molestaba a los demonios y los hacía manifestarse. Pero mi Señor Jesús con una sola orden lo echaba fuera. Y bueno, así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos luz, donde estemos nosotros, las tinieblas tienen que huir, tienen que verse reprendidas, tienen que verse atacadas por nosotros en el lugar que estemos. Amén, gloria a Dios. Entonces quedó claro primeramente la dependencia de Jesús al Padre y que lo buscaba en oración, a pesar de que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también quiero dejar claro que el ministerio principal de mi Señor Jesús, o por lo que él más se preocupaba, era por la predicación del Evangelio, por llevar a todo Israel las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, vamos a leer ahora la sanidad de Jesús a un leproso. Vino a él un leproso rogándole: hincaba la rodilla y dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió. Entonces le encargó rigurosamente
y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero Ido él comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ok. Aquí vamos a leer, como siempre, versículo por versículo. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla y le dijo, si quieres puedes limpiar. Fíjense bien la fe, primeramente la fe y la humildad con la que este leproso llegó. Él llegó rogándole y se le puso de rodillas y él estaba convencido en su corazón de que si mi Señor Jesús quería, podía limpiarlo. Ahí vemos primeramente el corazón contrito y humillado de este leproso, el cual Dios no desprecia. Y vemos su fe, su convicción, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él estaba convencido en su corazón que mi Señor Jesús podía hacer lo que él quisiera. ¿Okay? Que nada le era imposible a él. Entonces vemos como este leproso llega a Jesús de manera correcta, con un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia y teniendo fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Okay? Y esto podemos contrastar esto con aquellos que dicen, no, que decretamos, declaramos, profetizamos. No. Fíjense bien la oración que contesta Jesús. La oración humilde. La oración que reconoce su impotencia. El leproso reconoció que era impotente para salvarse a sí mismo. El leproso reconoció que no podía librarse de esa lepra, pero él sabía que mi Señor Jesús todo lo podía, que él sabía que si mi Señor Jesús quería, lo iba a dejar limpio. Amén. Entonces, hermano, así tenemos que pedir a Dios, como este leproso, con un corazón contrito y humillado, no exigiendo, no estableciendo nosotros lo que nosotros queramos. Tenemos que aprender a mi Señor Jesús. Padre, si puede pasar de mí esta copa, hazlo, porque tú todo lo puedes, pero hágase como tú dices y no como yo digo. Amén. Entonces, de esta manera es que conseguimos el favor de Dios. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que Él tiene el poder. De esta manera es que conseguimos el favor de Dios. No decretando, ni declarando, ni estableciendo nosotros mismos como si nosotros fuéramos alguien para que Dios nos tuviera que escuchar obligado, ¿verdad? Claro que no. Ok, entonces es muy importante, hermanos, esta sanidad de este leproso. También, hermanos, muy importante saber que más que una sanidad de alguna enfermedad X o Y que tengamos, de alguna lepra, de alguna enfermedad que azote nuestro cuerpo, lo más importante que el Señor de lo que el Señor nos puede sanar y nos puede librar, hermanos, es de la lepra del pecado, es de esa lepra que contamina nuestra alma, es eso lo más importante que tenemos que pedirle al Señor siempre, que nos limpie de la lepra del pecado, hermano. Más allá de una condición física que podamos tener, más allá de una molestia física que podemos tener,
es importante pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado, que nos limpie de esa lepra espiritual que no nos deja estar cerca de Él, en comunión con Él y con su amado Hijo Jesús, para que tengamos vida y vida eterna. Eso es lo más importante. ¿Ok? Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero ser limpio. ¿Ok? Y Jesús tuvo misericordia de él. Y Jesús tuvo misericordia de él y extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Hermanos, como ustedes saben, la lepra era una enfermedad muy mortífera, muy contagiosa. Nadie, en ese tiempo, nadie era capaz de acercarse a un leproso. Es más, los leprosos vivían apartados de la civilización. Los leprosos vivían en cuevas, donde los únicos que vivían eran leprosos. Nadie se acercaba a un leproso, y un leproso trataba de la manera que él pudiera de apartarse de todas las personas para no contagiar a más nadie, ¿verdad? Pero aquí mi Señor Jesús rompe lo establecido, rompe la norma, rompe lo común, porque Él no le tiene miedo al leproso. Él no dice: uy, no, aléjate mío que me va a contagiar. No, Él le tuvo misericordia. Y el tener misericordia, hermano, claro, el tener misericordia es de Dios. Dios es la fuente, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué quiere decir que Dios es Padre de misericordia? Que Dios es el origen mismo de la misericordia. Es como cuando dicen Dios es amor. Bueno, Dios es, no dice que Dios ama, sino que Dios es amor, y quiere decir que Dios es la fuente inagotable de amor, asimismo la fuente inagotable de misericordia. Pero, ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es no darle a la persona lo que ella se merece. Fíjense, la misericordia es diferente a la lástima. ¿Por qué? Porque Jesús pudo haber sentido lástima. Ay, pobrecito, mira, tiene lepra. Pobrecito, pero bueno. Dios quiso que él tuviera leproso. Eso sería, así hubiera actuado mi Señor Jesús si Él hubiera tenido lástima. Pero como Él tuvo misericordia, y la misericordia se diferencia de la lástima, de que la misericordia obra para que la situación de esa persona mejore. Jesús fue movido a misericordia. Bienaventurado el misericordioso, ¿porque qué? Porque alcanzará misericordia. Entonces la misericordia es la que cuando uno ve a esa persona en un problema, una dificultad, sea financiera, sea física, sea lo que sea, la misericordia nos mueve es ayudar a que la situación de esa persona mejore, a que la situación de esa persona cambie, a que la situación de esa persona, si es una situación muy mala, desaparezca. Entonces Jesús fue movido a misericordia, ya que Él es la fuente de la misericordia, igual que su Dios, ¿verdad? Y sanó a ese leproso. Fíjense que dice: de él tuvo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero ser limpio. Jesús quería limpiar a ese leproso. Era voluntad del Padre que limpiara a ese leproso. Era la obra que él tenía que hacer, limpiar a ese leproso. Si hubiera sido, por ejemplo, que aquí no dice que fue en sábado, pero si hubiera sido sábado y él hubiera limpiado al leproso, hubiera estado bien, porque él lo que hizo fue tener misericordia. Y tener misericordia es parte de la obra
que Dios le dio a hacer a él aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando él sanó al paralítico que estaba en el pozo esperando que el ángel tocara el agua para lanzarse, pero nunca le daba tiempo porque siempre venía otro y se lanzaba primero que él. Cuando él entró a ese lugar donde había mucha gente enferma, él tuvo misericordia de ese hombre, tuvo misericordia de la situación de ese hombre, que ya la conocía. Entonces le dijo, ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, sí, pero cada vez que me voy a lanzar, entonces viene otro y se lanza antes que yo. Entonces Jesús fue movido a misericordia y sanó a ese paralítico, al igual que sanó a este leproso. Entonces esa es la diferencia entre la misericordia y la lástima. La misericordia busca activamente mejorar la situación de la persona. La lástima no, la lástima dice, ay, pobrecito, se está muriendo. Pero no hace nada por mejorar esa situación, porque esa situación cambie. ¿Amén? Y Jesús lo limpió, cumpliendo las escrituras que decían, llevó sobre sí nuestras enfermedades. Amén. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fíjense bien, al instante que la palabra salió de la boca de Jesús, la enfermedad huyó del cuerpo de ese hombre. Pasa como cuando Jesús expulsa a los demonios. Al instante que Jesús dice, cállate y sal de este hombre, el demonio tiene que salir. El demonio no puede rehusarse a salir. Así pasa con las enfermedades. Cuando Dios desde su trono declara la sanidad de esa persona es sana. Y cuando mi Señor Jesús declara la sanidad de este leproso, la limpieza de este leproso queda completamente limpio. Ahí vemos que es la palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para libertar. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. Lo que yo les diga aquí ahorita a ustedes, que venga de mi mente y de mis pensamientos y que yo crea o piense, eso no va a tener ningún efecto. Eso no va a tener ningún poder, porque es la palabra de Dios la que vive y permanece para siempre, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz, porque es la palabra de Dios que es refrigerio para nuestros huesos, que es refrigerio para nuestras almas y medicina para nuestros huesos, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra lo que lo va a salvar a usted, no es mi palabra lo que lo puede sanar a usted, es la palabra de Dios la que puede obrar todo eso en usted, pero no es la palabra de ningún pastor, de ningún cura, de ningún sacerdote, es la palabra de Dios que tiene poder. La palabra del hombre no tiene poder para nada. Amén. Y entonces le encargó rigurosamente y despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó en la ley, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Que fíjense que Jesús le encargó rigurosamente que no le dijera a nadie. Le encargó rigurosamente y lo despidió. ¿Pero qué le encargó? Le encargó que no le dijera a nadie, sino que fuera sacerdote y ofreciera por su purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Entonces, ¿qué le encargó mi Señor Jesús rigurosamente antes de despedirlo? Que no le dijera nada a nadie. ¿Por qué?
Mire, hermano, mi Señor Jesús es completamente diferente a los profetas chimbos de hoy en día. ¿Por qué? Porque los profetas chimbos de hoy en día lo que buscan es fama. Y por eso hacen lo que hacen cuando hay cámaras y hacen las sanidades para que la gente lo diga: ¡wow! Este hombre tiene poder, este hombre no sé qué, este es un ungido de Dios. Mi Señor Jesús no hacía nada parecido, hermano, a los profetas chimbos de hoy en día, o a los supuestos profetas de hoy en día. Mi Señor Jesús no le importaba ser reconocido en Israel ni en Galilea. A él no le importaba, es más, él no quería la fama. Porque aquí le encarga rigurosamente a este hombre que limpió, que sanó es una ley, para verdad, le encarga rigurosamente que no se lo diga a nadie, sino que cumpla con lo que dice la ley de Moisés en esos casos, y vaya sacerdote para que le quede de testimonio a ellos que hubo una sanidad. ¿Por qué mi Señor Jesús no quería fama? Porque, hermanos, miren, mi Señor Jesús vino a hacer la voluntad de que lo envió. Mi Señor Jesús no vino aquí buscando gloria de hombre. Él dice: gloria de hombre yo no recibo. Y él lo dice, y es así, porque a él lo quisieron volver rey. Y él no quiso, él huyó de ese lugar, porque sabía que esas personas querían volverlo rey. Entonces, la fama, hermanos, iba a hacer que el ministerio de mi Señor Jesús fuera más complicado. Él no quería ser muy reconocido ni muy famoso, porque él sabía que eso le iba a complicar un poco más predicar el evangelio. Entonces él no quería la fama, él no quería la gloria de los hombres. Perdón. Él quería la gloria que el Padre le iba a dar. Él quería la gloria que era de él desde antes de la fundación del mundo. Le dice al Padre: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa era la gloria que Cristo estaba buscando, no la de los hombres. Por eso es que le carga rigurosamente a este hombre que limpió de lepra, que no le vaya con el chisme a nadie, que no le diga a nadie, sino que haga lo que la ley de Moisés dice en caso de una limpieza como esa. Y aquí vamos a ver por qué mi Señor Jesús no quería ser famoso y ser muy reconocido. Fíjense bien. Pero ido el hombre, que ya era limpio, ¿verdad? Comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fíjense bien. Por ese hombre no hacerle caso a Jesús y comenzar a divulgar la sanidad que él le había hecho, a Jesús se le complicó más el predicar el evangelio en las ciudades. Eso era precisamente lo que él no quería. Él no quería que se le complicara más la predicación del evangelio. Ahora, mi Señor Jesús, por la desobediencia de ese hombre, se vio obligado a predicar desde el lugar desierto. Pero bueno, nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, hermano, si yo predico en un desierto, pero Dios está conmigo, hermano, mucha gente va a dar el desierto. Así como le pasó a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, fue mandado a predicar en el desierto. Y aún así mucha gente iba de Jerusalén y de toda Judea a Juan el Bautista. Bueno, así mismo iba a pasar, o estaba pasando con mi Señor Jesús, porque ese hombre no lo obedeció cuando él le dijo: no le digas a nadie. Porque él sabía que mientras más fama él tuviera,
más complicado le iba a ser a él predicar el evangelio en las ciudades, porque ya ni siquiera le estaban permitiendo entrar. Ya la gente, cuando lo veía venir, seguro que se aglomeraba toda y no dejaba caminar bien a mi Señor Jesús, no dejaba movilizar bien a mi Señor Jesús por la ciudad. Por eso es que él le dice, no le digas a nadie. Yo no necesito fama, yo necesito hacer la voluntad del Padre que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que yo predique el evangelio. Porque como dijo en los versículos pasados, porque para esto he venido. Entonces, que yo sea muy famoso y que sea muy reconocido va a ser más bien un obstáculo para que yo pueda predicar el evangelio. Entonces, por esa razón, mi Señor le digo rigurosamente a ese hombre, no digas a nadie lo que he hecho por ti. Vea que los sacerdotes y haz lo que la ley de Moisés manda en estos casos para que le quede como testimonio a ellos. Gloria a Dios. Pero vemos que este hombre no obedeciendo a mi Señor, hizo todo lo contrario y divulgó el hecho, el milagro. Y entonces ya mi Señor Jesús no podía entrar cómodamente en las ciudades porque la gente no se lo permitía. No le permitía movilizarse bien la gente por las ciudades porque bueno, ya era muy famoso. Entonces mi Señor Jesús no quería fama cuando estaba en los días según su carne. Él quería hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él no quería ser famoso. Mientras menos fama tuviera él, más fácil le habría sido predicar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que ver. No es necesario, hermanos, que seamos siervos de Dios, predicadores de Dios famosos y que tengamos una iglesia de 100,000, de 1,000,000 de personas. No es necesario. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Lo importante es llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dejado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Mientras menos famosos seamos, más fácil nos va a ser predicar el evangelio, hermano. En mucho contexto. Entonces, bueno, a mi Señor Jesús él sabía que al incrementarse su fama, y le iba a ser más complicado predicar el evangelio, que a eso es que él había venido. Entonces, bueno, por eso él le encargó rigurosamente a este hombre, no le digas a nadie lo que he hecho. ¿Amén? Entonces, bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Ya vea resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús esté sobre todo su pueblo santo. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús esté sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza sea de mucha edificación y que bueno, que aprendan y que el Señor la utilice con poder para edificar, para consolar, para salvar y para hacer por medio de su palabra lo que Él quiere hacer en los corazones de las personas que oigan y crean la palabra de Dios por medio de estos videos, por medio de este siervo inútil suyo. Dios los bendiga, hermanos y amigos, y los guarde. Que el Dios de Israel le dé paz y abundancia de amor en sus corazones. Amén y amén. Gloria a Dios.